listos para una nueva aventura y repasando olvidos. Hacen falta varios días para descifrar el perfume de París, y a eso fuimos, 4 días más para enriquecer nuestras experiencias. Mientras tanto, tuvimos que atender otros asuntos importantes. Llegamos tempranito casi junto con el sol y luego de caminar kilómetros dentro del aeropuerto nos encontramos con el transfer que nos llevó al departamento. Era pequeñito pero muy bien arreglado y luego de entendernos en un cuasi portugués con la encargada salimos a pasear por el barrio. Estábamos en Saint George, cerca de Montmartre, y enfilamos para Sacré-Cœur. Algunas esquinas nos recibían con sus grafitis, otras con su encanto veraniego. Y claro, también nos esperaban esas escaleritas para comprobar nuestro estado físico. Según la historia, el nombre del barrio tiene origen en un antiguo templo romano a Marte, situado en esta colina de yeso. El proyecto original era construir un sitio de peregrinación en recuerdo a los ciudadanos franceses muertos durante la Guerra Franco-Prusiana en 1871, y recién se proclamó basílica en 1919, luego de finalizar la Primera Guerra Mundial. Desde 1885 existe allí una oración perpetua, día y noche. Los devotos se van turnando de hora en hora para continuarla y no dejar solo al Santísimo. Al salir, encontramos el típico bullicio de turistas, artistas y vendedores que colman la explanada. Rodeando la parroquia de San Pedro, llegamos luego a la plaza de Duterte para disfrutar nuestra primera cerveza y apreciar las obras de los artistas. Cada uno con su especialidad, pero todos buscando vender su arte, algunos con un conmovedor cansancio y otros con una calculada bondad. Comenzamos el descenso del Monte de Marte ya que teníamos que aprovisionarnos. Nuestra estancia sería de 4 días y no todo era turismo. Como el barrio es un polo de arte, con expresiones tan variadas como audaces, también nosotros quisimos hacer un pequeño aporte. Salimos temprano hacia el Palacio de Versalles. Teníamos 1 hora y media para entrar y el plan era subte, caminata y tren. Pero al pretender tomar el tren, nos informaron que la estación no andaba por obras y en su lugar había un bus gratis que nos llevaría hasta otra estación de tren. ¿Qué tren? Recorrimos por arriba una parte desconocida de la ciudad. Fue la primera vez que tomamos el bus en París.
Desde la estación se caminan unas 7 cuadras hasta llegar a la entrada del palacio. El mismo flujo de turistas nos llevaba mientras contemplábamos la urbanización de Versalles. A propósito, 7 millones de turistas llegan por año y solo 3 entran a los palacios. El resto solo recorre los jardines. Recorrimos algunos salones del Palacio de Versalles, atestados de gente y con poco espacio para contemplar los atractivos. Aunque teníamos las autoguías, funcionaban cuando encontrábamos el número de referencia, que no siempre estaba indicado en el atractivo. El primer castillo real lo construyó Luis XIII allá por el 1623 y hasta 1780, ya reinaba Luis XVI, se fueron agregando ampliaciones y mejoras. En los primeros 70 años de construcción se gastaron unos 80 millones de libras. Para tener una noción del valor, tengamos en cuenta que si un obrero se quebraba una pierna, se lo indemnizaba con 40 libras. Si se le reventaba un ojo, le pagaban 60 libras. Y si fallecía, la viuda podía cobrar hasta 100 libras. Luego de la Revolución Francesa, la mayor parte del mobiliario fue subastado y terminó en distintas partes del continente o en América. La restauración del palacio comenzó a principios del 1900. La galería de los espejos y los revestimientos internos de mármol se terminaron en el 2007. Nos esperaban los jardines, un pañito verde de 77 hectáreas, casi 93 canchas de fútbol. Pero nuestro ticket era acotado a los jardines y bosques, no incluía otros espacios como el Trianon o el Gran Canal. Así que solo recorrimos 5 kilómetros en 4 horas. Ese día había espectáculos de aguas danzantes que se repetían cada 15 minutos en 2 de sus fuentes. Cada año se plantan unas 300.000 flores y podan unos 700 topiarios, esos arbustos con formas geométricas. A propósito, no vimos un solo jardinero cortando o podando. Aunque son solo 37 fijos y 20 contratados, se hacen cargo de producir plantines, plantarlos organizadamente y mantener los macizos florales, además de supervisar la poda de árboles, entre 2.500 y 5.500, y reparación de los enrejados, unos 23 kilómetros. Es evidente que este personal es transparente. Luego de un almuerzo rápido, continuamos con el recorrido, y no pudimos evitar caer en un pozo de conciencia. La obra de parquización fue realizada hace más de 300 años, cuando aún no se disponía de máquinas. Las únicas fuerzas disponibles eran el caballo, buey y, claro, el hombre. La tecnología de punta consistía en molinos de viento, algún aparejo de poleas y bombas de agua hechas de madera y cuero. El proyecto requirió sacar árboles, drenar pantanos, construir canales y estanques, movilizar miles de metros cúbicos de tierra. Probablemente para la época se trataba de una obra grande, pero no mucho mayor que la de construir un fuerte o levantar una catedral. Pero tan solo pensar en el ejército de hombres necesario, las condiciones de trabajo, los servicios que demandaban y su calidad de vida permite sentir una dimensión poco difundida, las vidas que entregaron su fuerza para materializar este patrimonio.
Definitivamente, el desafío del emprendimiento fue disponer de agua para su sistema de cañerías de 35 kilómetros. Se bombeaba agua del río Sena, se la elevaba a unos 100 metros y transportaba por acueductos hasta Versalles. La red no se modificó desde el siglo XVII y hoy circulan 4.500 metros cúbicos por hora, algo así como 350 camiones de combustible por hora. Y el paseo palaciego terminó. Pero al completar la vuelta al departamento alcanzamos casi los 15 kilómetros de caminata, top del viaje. Esa noche nos comimos todo. Hoy sería un día mayormente de interiores y comenzamos por el Museo de Orsay. Se trata de una pinacoteca dedicada a las artes plásticas del período 1848-1914, un lapso que no comprende el Museo del Louvre ni el Museo Pompidou. Expone la mayor colección de arte occidental impresionista y post-impresionista del mundo, aproximadamente 3 millones de visitantes por año. El museo ocupa lo que fue la estación Orsay, que funcionó hasta 1958. Había sido inaugurada para la Exposición Universal del 1900, 11 años después que la Torre Eiffel, y contaba además con un hotel de lujo de 400 habitaciones. Recién en 1986 se adaptó para que abriera el museo. Las obras están al alcance de la mano y algunas son realmente conmovedoras. Todavía puede apreciarse el salón de fiestas del antiguo hotel y no se entiende cómo construyeron todo eso en menos de 2 años, hace 120. Es una visita más que recomendable, ya que la variedad del material estético es sorprendente y esto aplica tanto a su contenido como a su contenedor. De nuevo en la calle y con un día radiante disfrutamos del sol mientras buscábamos un lugarcito verde donde recuperar fuerzas. Esto es asiento y comida. A pocas cuadras nos esperaba el Museo de la Armada, dentro del complejo Les Invalides, el Hospital de los Inválidos. Comenzamos visitando el mausoleo de Napoleón. El complejo se construyó a fines del siglo XVII por orden de Luis XIV, para hospedar a los veteranos de guerra que quedaban sin hogar, en un hotel de inválidos. El proyecto incluyó una iglesia en su interior, pero especial. Como el rey no quería mezclarse con los soldados cada vez que iba a misa, el altar se presenta dividido, debajo de la cúpula. Un ala para la iglesia de los soldados y el otro ala para la familia real. Pero en ese entonces no existía el mausoleo todavía. Hacia mediados del siglo XIX se construyó el mausoleo para alojar los restos del emperador Napoleón I que fueron trasladados de la isla de Santa Elena. El Reino Unido tardó 19 años en autorizar el delivery. También descansan ahí los restos de algunos de sus mariscales, sus hermanos e hijos.
El sarcófago de Napoleón contiene 6 féretros, como una muñeca rusa. De adentro hacia afuera son de hierro, caoba, 2 de plomo, ébano y el último de roble. El hotel llegó a tener 4.000 huéspedes de diferentes edades, rangos y provincias que convivían armoniosamente bajo una organización militar con asignación de tareas y servicios religiosos. Con el tiempo, su función comenzó a relajarse y finalmente en 1905 se convirtió en el Museo del Ejército. La Institución Nacional de Inválidos sigue funcionando y ocupa un 21% del complejo. Salimos para tomar un poco de aire y apreciar desde afuera el edificio del hotel, pero nos quedaba poco tiempo para recorrer el Museo del Ejército, de modo que nos apuramos a entrar. Minutos teníamos para elegir salas, llegar, ver, sacar fotos y salir. Detrás nuestro venían los guardias cerrando cada una de las salas para que ni se nos ocurriera retroceder. Nos hicieron sentir espías militares. Aunque la temática es específica, cuenta con piezas hermosas y vale la pena dedicarle unas 3 horitas. Y así de rápido encontramos una cerveza reconstituyente. Hacían unos 29 grados que podían considerarse como frescos, comparados con la ola de calor que había tenido París el mes pasado cuando las máximas superaron los 40 grados. Y el periplo cerró en la Torre Eiffel, donde esperamos la noche para disfrutar de su iluminación. Unas 20.000 luces que instalaron 25 alpinistas en 5 meses. Sin duda, una idea brillante. Hoy, un paseo al aire libre. Pero primero teníamos que movernos como topos. Al llegar a la estación destino pensamos que nos habíamos equivocado y que estábamos en el aeropuerto, pero al salir no vimos ningún avión. El próximo destino era llegar hasta Notre Dame, a unas 12 cuadras más o menos. Mientras pensábamos cómo encontraríamos la iglesia que tuvimos la suerte de visitar 2 años antes, llegamos al Sena y también hasta una placa recordatoria con la fecha de cumpleaños de Elbe. Poco de llegar, nos encontramos con un mercado de flores re simpático, pequeño y con 1000 cosas, y llegamos al encuentro de la iglesia. Notre Dame está en terapia intensiva. La magnitud del andamiaje da una idea de la devastación del incendio. Frente a la iglesia, arqueólogos van rescatando y restaurando algunos escombros que podrían utilizarse en la reconstrucción. No decidieron aún si para la cúpula utilizarán madera, metal u hormigón. El techo original, hablamos del año 1160, demandó 1.300 robles de entre 300 y 400 años de edad. Eran parte del bosque primario de Francia. Ya no existen árboles tan antiguos. Caminamos luego hasta el Jardín de Luxemburgo, un parque de 22 hectáreas con espacio para diversas actividades lúdicas y recreativas, un restaurante y una cafetería. El parque ya pasó los 400 años y su creación fue encarada por María de Medici cuando era regente,
es decir, le cuidaba el puesto a su hijo, el futuro rey Luis XIII, el mismo que inició la construcción del primer Palacio de Versalles. En el parque hay clases de apicultura, horticultura, canchas de tenis, básquet y hasta se pueden alquilar barquitos para navegar en el estanque. Lo que se ve al fondo es el Palacio de Luxemburgo, sede del Senado francés, y esta es la estatua de un Gil argentino. Volvimos al departamento para comer y más tarde arrancamos nuestra última caminata de París en el Arco de Triunfo. Tomamos la avenida Champs-Élysées para ver gente de aquí y para allá, una muestra de Ferraris y vidrieras antivandálicas que nos recordaron los chalecos amarillos. Poco a poco llegamos hasta el Jardín de las Tullerías, otro jardín de unos 460 años de edad y que no es mantenido por la Municipalidad de París, sino por los 17 jardineros del Museo del Louvre. Hoy cerramos otro día de larga caminata, con unos 14,3 kilómetros y nada mejor que un gran abrazo al Louvre para despedirse de París. Ahora degustamos un poco más de su perfume y esperamos que no sea la última visita. A bientôt, París.